Mira, yo sé que vos en esto no sos nuevo, yo sé que facturas con tu negocio, que generás ingresos todos los meses y que seguramente ya cerraste clientes o incluso cerras clientes todos los meses. Lo que tengo que venir a hablar hoy es uno de los problemas más típicos que a mí dentro de mi negocio en estos 3 años de experiencia que tengo en el mundo digital también me pasó, que es el tema de la facturación al fin y al cabo. Un mes te encuentras con una facturación de $1000, 2000, 3000 máximo, pero eso no termina escalando. Seguramente trabajaste en anuncios, seguramente por ahí te propusiste crear más contenido, seguramente también generar llamadas, algunas cierran, pero sin embargo sigue todo igual. Un mes bueno, un mes malo, picos básicamente, pero al fin y al cabo el negocio no termina de escalar. Entonces, ¿qué es lo que piensa uno ahí, obviamente teniendo algo que realmente ama, que realmente le apasiona, que le dedica mucho tiempo a esto, que está horas literalmente metido en la computadora? Hagamos más, creemos más contenido, gastemos más dinero en anuncios, hagamos más prospección, por ejemplo, pero al fin y al cabo todo sigue estando igual. Y acá está lo que nadie te dice. El problema no es la cantidad de clientes, el problema es la estructura en tu servicio. Déjame que te ponga en contexto. Hace 4 meses trabajamos con una persona que literalmente facturaba $1200 con su negocio, entre 1200 y $2000. Invertía mucho en anuncios, creaba mucho contenido, sí tenía llamadas, tenía muy buenas llamadas, pero él no terminaba cerrando ninguna de las ventas. Y básicamente el negocio no terminaba de escalar. Entonces te estoy escribiendo como una situación que es muy parecida seguramente a la tuya, a la que te estoy comentando en toda esta intro de este video. Y su servicio no estaba diferenciado, o sea, literalmente su precio era muy bajo porque no tenía una estructura y no tenía un diferenciador claro. Literalmente lo que hoy en día te está pasando a vos. Y en 4 meses ese número cambió rotundamente, no porque invirtiéramos más plata en anuncios, no porque creáramos más contenido, sino porque aplicamos 5 cambios en lo que es la estructura de su negocio y la estructura también de su servicio. Y en solamente 4 meses trabajando con nosotros, que obviamente esto me pone muy orgulloso, generó una facturación de $8000 mensuales y su precio pasó de cobrar $600 a más de 1500, incluso tickets de $2000 al último del proceso de trabajo nuestro. Y ahora me decís, bueno Santi, pero ¿qué cambio hiciste en 4 meses? Obviamente en este video te voy a mostrar exactamente todo, cómo lo aplicamos, cómo lo hicimos, cuáles son estos 5 puntos. Y decirte que no te vas a encontrar con nada raro, que no te vas a encontrar con una fórmula mágica, con una llave maestra. Literalmente fueron horas de estar sentado, horas de planificar lo que realmente le iba a servir a él. Y esos fueron los grandes cambios que recibimos en solamente 4 meses de trabajo para que lo veas y sobre todo puedas aplicar estas 5 claves, estas 5 variables, por así decirlo, en tu negocio, en la estructura de tu negocio y sobre todo en tu servicio, para que puedas cobrar más trabajando con menos clientes. Míralo. ¿Por qué no escalas? Ahora vamos a ver los 5 problemas específicos que solemos atacar nosotros para llevar a nuestros clientes de 1000 a más de $10.000 mensuales. Vamos a descubrir paso a paso cuál es el tuyo. Bien, primero, hay una creencia que hoy en día está instalada en el mercado que por ahí crees que si subís el precio de tu servicio se te van todos los clientes. ¿Qué pasa acá? Es lo primero que pasa por tu cabeza. Esto yo también lo viví como dueño de un negocio vendiendo un servicio a través de redes. Pero bueno, te voy a decir obviamente como te digo, no es mentira, o sea, para la mayoría es cierto. Pero como te digo, no es el precio el problema. El problema acá es porque no tenés una oferta que justifique ese precio. O sea, literalmente no es más que eso es todo lo que te voy a decir. Entonces, cuando tu oferta o tu servicio, por el nombre que quieras, es claro, tiene un nombre, tiene fases, tiene entregables reales, tiene un proceso que se ve de lejos y que sobre todo cuando lo contás, el cliente se puede sumergir en ese proceso, cobrar $2000 es lo más normal del mundo. La gente paga cuando ve el valor real del servicio, cuando ve el valor real de lo que va a obtener y sobre todo confía en vos. Ese es el primer punto a tener en cuenta. El segundo punto, el problema 2, por así decirlo, vendes seguramente lo mismo que todos. Coaching 1-1, sesiones 1-1, conversaciones y listo. Pero acá, déjame decirte que acá realmente está el problema. Ok, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los servicios no tienen estructura, no tienen nombre, por ejemplo, de la oferta. No sé, pones el nombre que quieras. No sé, programa para, no sé, aceleradora de contenido, suponete, duración clara, ok, ¿cuánto trabajas? También en sesión 1-1, pero ¿cuánto dura el periodo para que yo pueda más o menos entender cuánto tiempo vamos a trabajar juntos y demás? Entregables específicos, solamente hay sesiones 1-1, va a haber algo más, hay contenido pregrabado, hay plantillas, hay documentos que me vas a dar, o sea, ¿qué voy a recibir en este periodo de trabajo? Modalidad de pago fija, esto también es fundamental, o sea, te puedo hacer transferencias, puedo pagar con tarjeta, literalmente todos los medios de pago son fundamentales y también las fases definidas. Fase 1 vamos a trabajar esto, fase 2 vamos a resolver estos problemas y fase 3 buscamos lograr el resultado
Final. ¿Cuál es el resultado al fin y al cabo de todo esto? Que todos los programas, si vos te pones a fijar uno por uno, son todos iguales a todos. O sea, literalmente. Y cuando sos igual al resto de personas y vendés exactamente lo mismo, la única diferencia que va a haber, la única diferencia que va a encontrar una persona que en vez de comprarte a vos, literalmente le va a comprar a otra persona por la diferencia del precio. O sea, no cambia en otra cosa, no hay otro inconveniente. Si tu oferta es igual a la de tu competencia, sinceramente vas a competir simplemente por precio. Y en este caso, obviamente vos sos una persona que no puede competir ahí, que no puede competir contra, por así decirlo, los grandes. Es algo obviamente que a mí también me pasó de vender por ahí lo mismo que vendía, no sé, Ramiro Curia, por ejemplo, que vendía Fran W, por ejemplo. Y literalmente al fin y al cabo estás compitiendo con personas que están escalones arriba tuyo, entonces tenés que buscar un diferenciador. ¿Cuál fue, por ejemplo, nuestro diferenciador? Literalmente el acompañamiento. O sea, hoy en día vos le pagas $4.000, $5.000 a alguien y literalmente te está acompañando su equipo, no te está acompañando la persona en la cual vos confiaste y le pagaste, por ejemplo. Esa es una idea. Pero bien, este es como el segundo problema. Vamos un poco al tercer problema, que también es uno de los puntos muy, muy buenos, que es invertís mucho dinero en anuncios. Suponete que invertís $2.000 en publicidad. Ok, generás 50 llamadas y cerrás 5. Si cierran 3, ok, tenés suerte, pero entender por qué pasa esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Ese tráfico de anuncios llega literalmente sin preseleccionar. O sea, es una audiencia que por ahí no está calificada del todo, no está lista para comprar y vos estás pagando por llamadas que nunca van a terminar convirtiendo. Y ahí entra el círculo que no termina. Ok, dice, ok, gasté plata en anuncios, me llegaron algunos leads, ok, vamos a seguir probando qué hago, invierto más en anuncios. Entonces, por lo cual voy a tener más llamadas, voy a tener menos cierres y voy a tener presión en bajar el precio, por ejemplo, y voy a tener menos ganancias. Ese también es uno de los puntos y uno de los problemas que inviertes mucho dinero en anuncios y conseguís clientes poco calificados. ¿Cuál es el cuarto problema? Agendar llamadas sin tener tampoco una estructura. No tenemos como el diagnóstico real, no tenemos una propuesta de valor clara, personalizada, no tenemos idea de cómo manejar objeciones, por ejemplo. Si una persona dice, lo tengo que pensar, ¿qué le decís? Seguramente lo dejas ir y listo, o por ahí tratás de resolverlo como podés, pero al fin y al cabo la persona se termina yendo. Bien, el resultado, básicamente, hablas, pero no terminas vendiendo nada. O peor aún, no agendas casi nada porque, no sé, te da como trabajo hacerlo y después, obviamente, esto te pasa factura. Entonces, ¿qué te quiero hacer acá? Si no tenemos un proceso de venta claro, la idea de vender un servicio high ticket, literalmente no vas a terminar convirtiendo absolutamente nada. O sea, es pura matemática, no hay más que eso. Y el quinto problema, el punto más fundamental de todos, que vendes genérico. O sea, vendes, te ayudo a conseguir más clientes, te ayudo a conseguir más pacientes, crecimiento y crecimiento y crecimiento. ¿Y sabes qué pasa con eso? Todo el mundo dice exactamente lo mismo, o sea, todo el mundo. Así que, como te digo, la gente te ve igual que al que está literalmente al lado tuyo, que a tu competencia, por ejemplo. Y cuando todos dicen lo mismo, a lo que ya te expliqué, literalmente, ¿quién termina comprando? ¿A quién le terminan comprando? Por precio. Literalmente es eso, al más barato. O sea, ¿qué pasa acá? Como te digo, no te diferencias a quién le servís ni el resultado real que aportás. Y eso, como te digo, te deja afuera de todo. Bien, entonces tenemos estos 5 problemas y por ahí la pregunta es, bueno, Santi, pero ¿cómo se resuelven estos 5 problemas? Bien, contarte, nosotros hace 4 meses aproximadamente empezamos a trabajar con alguien que tenía exactamente estos 5 problemas. Su nombre es Luis, es de México, de Chihuahua específicamente, y cuando llegó a nosotros estaba en la misma posición que vos. Facturaba en promedio $1.000, $1.500 por mes, no escalaba, tenía varios clientes, pero el número en la facturación no crecía, gastaba mucho dinero en anuncios y aunque generaba llamadas, cerraba literalmente muy, pero muy pocas. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico profundo de su negocio y encontramos exactamente esto. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Luis? Tenía mucho dinero en anuncios, clientes poco calificados, muchas llamadas, pero como te menciono, pocos cierres, o sea, tenía el servicio, como te mencioné, también sin estructura, sin proceso, sin etapas claras. No tenía entregables claros y cobra $600 por cliente. Y ese precio, como te digo, era bajo porque no había diferencia con la competencia. Literalmente había muchas personas que hacían exactamente lo mismo que Luis. Básicamente todos los problemas que vimos antes. Bien, pero acá está lo que por ahí la mayoría no entiende, que el problema no era que necesitara más clientes, sino que el problema era que su estructura no lo permitía escalar. La estructura dentro de su negocio, en el servicio, en el contenido, en la prospección, en los anuncios también, no le permitían escalar. Entonces, en lugar de hacer más de lo mismo, más anuncios, más prospección, más trabajo, decidimos cambiar completamente su estructura. ¿Cómo lo hicimos? Déjame que te muestro ahora en la computadora. Ahora que entendiste los 5 problemas, viene la parte más linda. Te voy a mostrar exactamente cómo arreglamos esto con Luis y cómo pasó de facturar $1.200 al mes a más de $8.000 en solamente 4 meses de trabajo. Esto, como te digo, no quiero mostrarte simplemente teoría, mostrarte un caso como para venderte. Esto es literalmente lo que hicimos paso a paso. O sea, como te digo, no estoy esquivando nada, no te estoy ocultando nada. Es literalmente todo lo que hicimos. Bien. El primer paso, redefinimos a quién estaba sirviendo Luis.
¿qué pasa con Luis? Luis trabaja con terapeutas, pero no con cualquier terapeuta. Lo que hicimos fue ser específicos, muy específicos. Ok, dijimos, ok, terapeutas que quieren dejar de depender de su consulta uno a uno y pasar a un servicio empaquetado que les permitiera cobrar más sin trabajar más horas. Como te digo, ese es como el primer punto. Eso, como te digo, es muy importante. O sea, no hablamos de generarte más agendas y más, o más pacientes. Hablamos de pasar de, no sé, cobrar X por hora a un servicio estructurado que te dé más ingresos. Y como te digo, la diferencia es enorme, porque la gente que resonaba con ese mensaje de Luis en un reel, en una historia y demás, resonaba porque, bueno, era gente que estaba literalmente lista para comprar. O sea, no era cualquier terapeuta, era el terapeuta que ya se cansó de las sesiones uno a uno, o sea, que tiene muchos ingresos. Entonces, como te digo, eran terapeutas que tenían una urgencia real de cambiar su modelo de negocio. El segundo paso, como estás viendo acá, estructuramos literalmente la oferta. O sea, acá fue donde pasó la magia, por así decirlo. Luis, ¿qué pasaba? Luis vendía simplemente un coaching uno a uno. O sea, eso, como te digo, y lo hablamos al principio, es muy genérico. Lo que hicimos en este caso fue muy fácil. Primero tomamos el servicio que él tenía, lo dividimos en 3 fases, o sea, primeramente en 3 fases, definir también cuál es el entregable al final de cada una de las fases, qué es lo que la persona va a lograr al terminar cada una de las fases, cuál es el precio y también cómo se paga, cuál es también la modalidad de trabajo de Luis. Y le pusimos literalmente un nombre. En su caso era el programa Índigos. Al principio era como el sistema para escalar terapia privada o algo así. Pero después lo dejamos como Índigo y listo. Y entonces, ¿qué pasó? Luis dejó de vender simplemente coaching. O sea, pasó a vender eso a vender un sistema específico. Un sistema con nombre, un sistema con estructura, con resultados medibles y el precio. ¿Qué pasó con el precio? Que es lo más lindo de todo. Literalmente pasó de cobrar $600 en promedio por los 3 meses de trabajo a $2.000. O sea, literalmente es una locura. ¿Y sabes qué pasó acá? La gente paga más. O sea, literalmente no había objeciones de dinero. No porque el precio sea más bajo, sino porque la gente realmente le veía el valor. ¿Por qué? Porque había mucha claridad en qué es lo que Luis iba, en lo que, perdón, lo que el cliente de Luis iba a recibir al fin y al cabo. Bien, el paso número 3, paramos literalmente los anuncios. Él, como te digo, gastaba mucho dinero en anuncios, entonces hicimos una prospección, por así decirlo, más orgánica a los seguidores que hoy en día lo seguían a él, intentando cambiar de paradigmas en las historias y demás. Me decís, Santi, pero ¿cómo que pararon anuncios? Y, por ejemplo, ¿cómo generaban leads? Escúchame bien. Luis estaba gastando literalmente $2.000 por mes en anuncios. Generaba más o menos 50 llamadas, que es una locura, y cerraba 5. O sea, eso es más o menos, para que tengas un estimado, son $400 por llamada y $2.000 por cliente cerrado. Además, la gente que venía de anuncios no estaba preseleccionada, por así decirlo. O sea, literalmente llegaba cualquier persona. Llegaba por ahí un terapeuta que no tenía consultorio privado, que por ahí estaba en otra parte. O sea, era al fin y al cabo todo como un problema y un quilombo. Entonces, lo que hicimos fue distinto. Identificamos exactamente dónde estaba nuestro avatar, que hoy en día estaba mucho, pero estaba muy, muy arraigado en la audiencia de Luis. Y en lugar de mandar 100 mensajes en prospección en frío y demás, y cerrar 2, mandamos literalmente pocos mensajes muy específicos, entre 5 o 10 mensajes por día, muy específicos, a personas muy específicas, y literalmente cerramos 2 de esas llamadas, por ejemplo, pero con 95 menos mensajes que suele mandar la mayoría en prospección en frío, por ejemplo. ¿Cuál fue el resultado de esto? Literalmente gastó 0 en anuncios, llegaban leads más calificados y la conversión era igual o incluso mejor que los anuncios. El paso número 4, literalmente diseñamos todo el proceso de ventas que funcionara de una manera real, por así decirlo. Esto obviamente es una parte muy crítica y quiero que estés muy atento a esta parte. Un proceso de ventas claro es la diferencia entre vender 1 de 5 llamadas y vender 5 de 5. El caso de Luis literalmente cerró 5 de 5 llamadas en un mes, y literalmente lo que hicimos fue muy sencillo: definir exactamente qué preguntas hacer en una llamada de descubrimiento, por ejemplo, cómo diagnosticar el problema real del terapeuta, porque a ver, al fin y al cabo lo que necesitamos es mostrarle que nuestra oferta era la única solución, básicamente, a su problema. Cómo manejamos ciertas objeciones específicas, y también cómo cerramos sin presionar a la persona. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Literalmente 4 meses, Luis tuvo 5 llamadas de venta y cerró 5. O sea, 100% de conversión. Esto es una locura. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente que llegaba a la llamada estaba ya preseleccionada. El mensaje estaba muy claro, la oferta estaba muy clara, el servicio de Luis entendió el 100% y el proceso de venta era claro. En una primera llamada no buscamos venderte nada, buscamos conocerte, buscamos saber si realmente te puedo ayudar, y si te puedo ayudar te lo voy a decir y te voy a dar una propuesta 100% personalizada. Literalmente ese fue el proceso y esa fue la manera de cerrar 5 de 5. Bien, y el último paso, el paso 5, que fue como el mensaje fincado, cómo me diferencio yo de los demás. Esto es lo que la mayoría suele olvidar. O sea, tu contenido, tus historias, tus reels, todo lo que hablas, todo lo que comunicas, tiene que girar alrededor de un mensaje. Al fin y al cabo, ¿cuál es ese mensaje? El resultado específico que das, no el servicio que vendes, cuánto tiene, si tenés los videos editados de una forma. O sea, no va por ese lado.
Luis, por ejemplo, hablaba de coaching para terapeutas. Ahora literalmente habla de cómo pasar de las terapias uno a uno a un servicio empaquetado que multiplique tus ingresos. O sea, es totalmente diferente. Y ese mismo mensaje está en todo lo que comunica. En sus historias, en sus posts, en los reels, o sea, literalmente en sus vídeos de YouTube, en todo. Porque el mensaje es tan claro que la gente, literalmente, ya llegaba a la llamada 70% convencida de que quería trabajar con él. Y como te menciono acá, esos fueron literalmente los 5 cambios que hicimos dentro del negocio de Luis. ¿Qué le pasaba antes? O sea, como te mencioné, acá tenemos los resultados en 4 meses. Luis pasó de $1.200 de facturación a más de $8.000. Su precio pasó de 600 a más de $2.000. Cerró 5 clientes en 4 meses con 100% de conversión. Y lo mejor, sin agendas masivas de llamadas, sin gastar dinero en anuncios, sin viral, sin nada de eso. O sea, solamente claridad, estructura, mensaje diferenciador y obviamente el proceso de ventas claro. ¿Cuál es la conclusión, al fin y al cabo, de todos estos meses, como te dejo acá? Literalmente la pregunta que todos se hacen es, ok, suena Santi, clave, increíble, lo quiero, pero la pregunta es, ¿yo puedo replicar eso en mi negocio? Y déjame decirte que la respuesta es 100% sí, pero necesitas obviamente hacer exactamente lo que Luis hizo y eso es lo que vamos a ver ahora en el próximo bloque, paso a paso, específicamente qué tenés que hacer en tu negocio para replicar esto. Así que acompáñame y vamos. Bien, entonces sabemos qué hicimos con Luis. Ahora, ¿cómo lo replicas literalmente dentro de tu negocio? Esto es lo que importa realmente porque, a ver, la teoría, la información, o sea, sin acción, sin hacer las cosas, literalmente no sirve de nada. Entonces, voy a explicarte exactamente qué hacer, en qué orden y cuándo hacerlo brevemente. Bien, primero nos afrontamos acá a cada una de las fases y sobre todo qué es lo que trabajamos. Seguramente esto ya lo has visto un montón de veces, es un miro con un montón de palabras y cosas, pero literalmente este es el orden y este es el factor que hicimos con Luis, o sea, el paso a paso exacto que hicimos con Luis. Bien, la primera fase, básicamente, lo primero que tenés que hacer es entender al 100% tu avatar, entender el 100% a quién le estamos hablando, nicho de mercado, la base de tu negocio, en base a eso creas la oferta y en base a eso también ves cómo entregas el servicio. Por ejemplo, acá te dejo uno de los documentos que tenemos con los chicos, que básicamente es un documento que reúne todo del nicho. Por ejemplo, qué hace esta persona durante la semana, cómo pasa su semana, qué hace afuera del trabajo. O sea, literalmente conocer toda esta información es súper importante. Algunas de las preguntas que siempre tendrás que responder son preguntas tales como ¿quién es la persona exacta a la que yo puedo ayudar? Por ejemplo, Luis ayudaba a terapeutas que querían escalar, no terapeutas que querían más agendas, simplemente terapeutas que querían escalar. Entonces, contigo ahí nos anichamos muchísimo, pero muchísimo más. Otra pregunta que también te podés estar haciendo es el tema de cuál es el resultado específico que le das a esta persona. Por ejemplo, no sé, pasar de X cantidad de ingresos a Y cantidad de ingresos, o sea, sin trabajar, por ejemplo, más horas. Tercera pregunta, ¿cuál es el problema real que resuelve tu programa? Por ejemplo, dependencia en consultas 1 a 1. Déjame que te muestro un servicio también de otra cliente que es Venus, que bueno, ella también generó $4.000 en un mes arrancando literalmente de cero. O sea, literalmente definir cuáles son los objetivos del proyecto, cómo lo vamos a lograr, qué se va a estar trabajando en mes 1, qué se va a estar trabajando en el mes 2, qué vas a hacer vos, qué voy a hacer yo como cliente. O sea, literalmente todo, todo, todo. Y una también de las preguntas que más te recomiendo, ¿cuál es el precio justo para ese resultado al fin y al cabo? O sea, no cobrar lo que otros cobran, a ver qué cobra el otro, yo cobro más barato, sino cuánto vale ese resultado para el cliente, cuánto vale realmente obtener esto al finalizar 3 meses de trabajo con vos, por ejemplo. ¿Cuánto vale eso para vos? Literalmente eso lo definimos en la primera fase. Como te digo, es algo súper, súper rápido, súper sencillo, pero la idea es tener todo estructurado, todo bajado también en documentos, y una vez que respondas estas 4 preguntas, literalmente tenés claridad, y con la claridad, o sea, todo lo demás es más fácil. Como te menciono acá, una vez que hacemos todo esto, obviamente optimizamos el nicho, la oferta, el servicio, todo perfecto. Y siempre hacemos una investigación de mercado si por ahí hay cosas que optimizar o por ahí no estamos seguros del precio o de estas respuestas a estas preguntas. Literalmente, como te menciono acá, hacemos siempre un formulario para que, por el motivo siguiente, o sea, si conocemos al 100% a nuestro cliente ideal, literalmente vamos a elaborar mejores soluciones a sus problemas, vamos a mejorar el contenido, la atracción, o sea, atraer a esta persona específica y sobre todo nos permite dar más y mejores resultados, porque ya sabemos con qué problema hay esta persona, ya sabemos cómo solucionarlo y se van a repetir los mismos engranajes de soluciones para el cliente, básicamente. Bien, la fase número 2, lo que hicimos exactamente con Luis, ahora que tenés la idea de sabes a quién le hablas y sabes qué resultado das, tenés que empaquetar ese servicio literalmente. Ok, ¿qué fue lo que hicimos exactamente con Luis? Déjame que te muestro por acá. Literalmente definimos todo el proceso de su servicio. En este caso, esta es la estrategia de contenido y en este caso, este es el servicio. O sea, literalmente los objetivos de la persona, qué problemas tenía, las alternativas, qué otros caminos veía esta persona, literalmente. Y lo que hicimos es primeramente desarmar el servicio que ya tenía, o sea, qué hace actualmente con un cliente de inicio a fin, literalmente. El segundo paso fue dividirlo en fases, exactamente como ves acá, fase 1 diagnóstico y plan, fase 2 implementación y fase 3, por ejemplo, optimización y cierre. Eso fue principalmente. Después lo que hicimos fue definir algunos entregables de su servicio que recibe el cliente al final de cada fase, como por ejemplo este documento que vemos
Por acá, literalmente es un documento que reúne todo, o sea, cuál es la oferta, los entregables del servicio, quiénes son tus enemigos, algunos competidores, cuáles son los deseos de la otra, o sea, literalmente toda la información necesaria del servicio. Segundo, documentar todo esto, o sea, literalmente bajarlo muchos documentos, tener fases, tener procesos dentro de eso. El paso número 5 fue, bueno, ponerle un nombre y ponerle un precio. En este caso, bueno, fue sistema para tener el resultado específico, no coaching, sino algo con identidad. En este caso, el programa de hoy se llamaba Indio. Bien, acá tengo, por ejemplo, cómo estructuró literalmente todo su servicio, para que lo puedas ver y puedas también un poco entender el trabajo que hay detrás a la hora de crear un servicio high ticket, todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, cada lead analizado, o sea, literalmente analizó cada lead, qué problemas tenía, qué le pasaba, o sea, literalmente todo. Y lo mismo con el caso, por ejemplo, de Venus, que ves acá. Literalmente, ella estructuró todo el mes de trabajo, mes 1, qué hacía ella, qué hacía el cliente, o sea, literalmente estructuró todo, definir entregables, definir cuánto tiempo vamos a estar trabajando, y eso es lo más importante. Y lo importante acá es que cuando termines tu oferta no se parezca a la de nadie más, porque tiene nombre, tiene estructura, tiene entregables, y eso, como te digo, justifica mucho, pero mucho el precio. Bien, ¿cuál fue el tercer paso que tuvimos que hacer con Luis? El tema de la prospección. En este caso, como te digo, lo que buscamos a la hora de prospectar, de que nos llegan personas a través del contenido y demás, es aumentar el nivel de conciencia, hacerlos notar también de sus problemas y por qué deben solucionarlo ahora, hacerlos también confiar en vos y sobre todo llevarlos a una agenda. Ese es el proceso, esa es la sencillez de lo que buscamos en cada uno de los negocios, como te digo, y es por ahí uno de los temas donde la mayoría falla, porque creen que la prospección es, no sé, mandar 400 mensajes todos los días. Y no, a ver, lo que hicimos con Luis literalmente fue identificar dónde hoy en día estaba su avatar, estaba también dentro de su audiencia, y literalmente nos comunicamos en comunidades de Facebook, nos comunicamos en comunidades de Instagram, le hablamos también a perfiles de Luis que ya tenía dentro de grupos de WhatsApp, y literalmente fue crear un mensaje inicial, o sea, un roadmap de conversaciones. Una vez que tenemos el flujo y la claridad necesaria de lo que tenemos que hacer, literalmente lo deleamos con un setter, creamos el proceso de venta Luis, o sea, literalmente armamos todo el CRM, cómo va a ser el acompañamiento, la landing page, o sea, literalmente armamos todo y en base a eso empezamos a agendar llamadas. El objetivo, como te digo, de las primeras comunicaciones es agendar una llamada, no venderle simplemente. Entonces, estructuramos todo lo que es el proceso de llamada, como te digo, es un proceso largo, imposible que lo veamos todo en este video, pero la idea literalmente fue facturar los primeros $5.000 con la prospección y ya el sistema de ventas bueno, que armamos con Luis al principio. Y bueno, con esto básicamente pasas de tener 20 llamadas y cerrar 2 clientes a agendar 5 llamadas y cerrar 4 o 5 ventas con un buen proceso, con una buena prospección obviamente y todo lo que es la estructura. Y el último paso, que por ahí es como medio raro decirlo ahora, arrancamos realmente con el tema del contenido. Lo primero que queremos hacer era el tema de la prospección, después el tema del contenido. Esto, como te digo, es como un segundo paso, una vez que ya tenemos el servicio listo, pero como Luis estaba en otro camino, literalmente hicimos un poco eso. Bien, una vez que tenemos los primeros clientes, tu contenido también tiene que ser un poco estratégico. Ahora, para eso, obviamente, primero optimizamos perfiles, la idea que cada persona que entra entienda quién sos, cómo le puedes ayudar, a quiénes ayudaste, por ejemplo, y por qué te tengo que elegir a vos y no a otra persona de tu competencia. Literalmente, optimizamos perfiles. Creamos primeramente la estrategia de Luis, o sea, la bajamos contigo todo en documentos para que él entienda también y tenga a mano cada vez que va a crear una secuencia de historias, cada vez que va a crear un reel, cada vez que va a crear un carrusel. Literalmente, tiene todo. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, que cuando alguien llegue a tus mensajes, literalmente, ya esté 70% convencido de que vos tenés la solución. O sea, literalmente fue todo lo que fuimos haciendo con Luis, creamos la estrategia de contenido, por supuesto, armamos exactamente la estructura y calendarizamos literalmente todo para que él entienda qué subir, qué día no y qué día sí. Y después, una vez entendemos que están llegando los calificados, perfecto, empezamos a nutrirlos con historias y también con la parte de YouTube, conversaciones y al fin y al cabo el sistema de ventas. O sea, es un poco, la verdad, bueno, todo eso, o sea, es como te digo, ese es el proceso a nivel general de todas las cuestiones que se tocan. Obviamente todo se especifica, pero como te digo, esto no es tan complicado, o sea, pero obviamente es específico, requiere que, bueno, que hagas exactamente esto en este orden sin saltarte los pasos. Y lo que pasa por ahí, la mayoría de personas que no escalan o que facturan un mes bien, otro mes no, es que se saltan los pasos, literalmente. Y entonces pasa que, no sé, estructuran una oferta sin tener claridad a quién le venden, o venden sin tener un sistema de prospección clara, crean contenido sin saber a quién le están hablando específicamente, y al fin y al cabo nada funciona. Pero si vos seguís literalmente esta ruta paso a paso, tenés todo preparado para escalar. O sea, literalmente como Luis. Y ahora falta la parte más importante, tomar acción, porque a ver, este video, como te digo, no te vende nada si no haces nada con la información que te acabo de brindar. Por eso, bueno, abajo de este video te voy a estar dejando mi WhatsApp. ¿Por qué te voy a estar dejando mi WhatsApp? Básicamente porque si vos llegaste hasta acá y pensás, ok, esto tiene mucho sentido, pero no sé por dónde empezar, o por ahí tengo dudas, o tengo incertidumbre de cómo aplicarlo en mi caso específico, en mi negocio. Entonces nada, te dejo mi WhatsApp para que me puedas escribir y nada, juntos vamos a identificar exactamente dónde estás vos, cuál es hoy en día el cuello de botella, obviamente con nuestra mirada, y cómo lo solucionamos. Eso es simplemente todo, te mando un abrazo y no te olvides de suscribirte y darle me gusta al video si, bueno, resonó con vos.